hermanos. Gracias al Señor. Tenemos a un Cristo maravilloso. Gloria a Dios. Abra su Biblia. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 27. Carta a los Hebreos, unos dicen que era de Pablo, otros dicen que no era de Pablo, pero fue escrita para los hebreos. ¿Cómo nosotros no somos hebreos? Iba dirigida a este grupo de personas, pero hoy se dirige a nosotros, ¿no? Hebreos 11, 27, que es el versículo de nuestro lema, porque vamos a hablar de eso, del Dios invisible. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Está listo? ¿Está listo para leer? Pero ¿cómo estaba Esdras antes de inquirir en la palabra de Dios? Había preparado su corazón. No solamente leer con los ojos, sino preparar nuestro corazón. Porque leemos mucho. Desde que aprendimos a leer, leemos todo. Pero la Biblia no se debe solamente leer, sino que se debe de entender, comprender. Y para eso pues hay herramientas espirituales para poder entender y comprender las cosas espirituales. Dice la palabra del Señor, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, siguiente versículo, celebró la Pascua y la esparción de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Gloria a Dios. Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Vamos a orar esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria, Señor, solamente a ti, que eres digno de alabanza y de adoración. Gracias por el tiempo que nos regalas este día para poder estar acá en este lugar, Señor, casa de oración, nuestro Betel, donde venimos, Señor, a adorarte, a exaltar tu nombre y dispuestos a que tú nos hables, Señor, a que tú nos des una palabra de consuelo, una palabra de guía, una palabra de rema para poder caminar, para poder avanzar, para poder levantarnos los que
de repente están sin fuerzas, los que están desanimados, una palabra de guía para poder entender el camino por el cual tenemos que caminar, el camino que debemos seguir. Una palabra revelada, Señor, para encontrar la salida a los conflictos, Señor, de confusión que pueden haber en nuestras mentes, en nuestro espíritu, y que nosotros podamos, Señor, caminar con nuestros ojos espirituales abiertos, Señor, como contemplando lo que tú has programado hacer para nuestras vidas, que no lo podemos ver con nuestros ojos, pero sabemos que tú lo vas a hacer. Y quizás no te podemos sentir, Señor, ni podemos verte físicamente, pero sabemos que tú estás ahí, lo percibimos, lo entendemos por tu palabra y nos agarramos, Señor, de esa confianza que tú has dado a cada uno de nosotros, y vamos a seguir creyendo de que no hay nada imposible para ti. Todo es posible, Señor. Por eso esta mañana, Señor, tomados de la mano contigo, te decimos gracias por todo lo que has hecho hasta el día de hoy y por lo que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro ministerio. Gracias, Espíritu Santo, porque aunque, Señor, las circunstancias sean duras, difíciles, negativas, Señor, nosotros queremos mantenernos firmes, queremos mantener nuestra fe puesta solamente en ti y saber, Señor, que aunque las horas pasan, los días pasan, los meses, los años, Señor amado, nuestra fe va a permanecer intacta, firme, y vamos a ver tu gloria, Señor. Vamos a ver la manifestación tuya sobre nuestras vidas, porque andamos por fe, no por vista, y estamos creyendo, Señor, a las cosas que tú has prometido, como tus hijos, como tu pueblo, como tu iglesia, Señor. Y no vamos a desmayar, aunque el enemigo ha venido para matar, para robar y para destruir. Y trata la manera, Señor, de borrar, Señor, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, las promesas que tú has declarado para nosotros. Lo que tú ganaste en la cruz del Calvario, Señor. Él trata la manera de combatirnos a diario para que nosotros nos rindamos, nos cansemos. Pero tú nos diste una medida de fe. Y con esa medida de fe, Señor, queremos permanecer de pie, esperando y confiando en este Dios invisible que sabe hacer cosas imposibles en nuestra vida. Gracias por tus maravillas y gracias por todo lo que vas a seguir haciendo en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Reprendemos en tu nombre toda fuerza de maldad, todo espíritu contrario, diabólico, satánico, todo plan macabro de Satanás, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y establecemos, Señor, basado en tu palabra, Señor, tu presencia en esta casa. Tu presencia, Señor, reinando y gobernando sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Y a los hogares donde nos siguen a través de este canal, Señor, también puedan recibir bendición en cualquier parte del mundo. Hasta ahí, Señor, estamos llegando con tu palabra y estamos convencidos, Señor, que nada nos podrá apartar, Señor, de tu amor y de la confianza que hemos puesto en ti en esta mañana. Te damos gracias, Señor, solamente a ti. A ti la gloria y la honra, Padre. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Hemos hecho una oración con el espíritu, pero también con el entendimiento, pidiéndole al Señor que tome el control siempre en nuestras vidas. Esta mañana vamos a hablar porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta es una de las frases que nos ayudan a caminar en este nuevo año. Venimos del año pasado con este lema que tenemos acá a mis espaldas, que fue una de las experiencias de Moisés, el patriarca, el hombre llamado el padre de la fe. Hablábamos uno de estos días que a Moisés se le fue entregado por primera vez las buenas nuevas del Evangelio, porque en él le dijo el Padre:
que iban a ser benditas todas las naciones. Entonces el evangelio no comienza con Jesús, el evangelio comienza con Abraham, porque no le está hablando de sus descendientes, sino de la simiente que iba a salir de él. Y esto, dice el apóstol Pablo, hablaba de Jesús que tenía que venir. Y en esa promesa no era solamente para Israel, sino para todas las naciones. Una promesa al pueblo gentil, que son todas las naciones que no pertenecen al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Pero Dios estaba dando las promesas, porque el centro de la Biblia es Cristo Jesús. Y el misterio escondido en la Biblia era la manifestación de la iglesia de Cristo, de la cual nosotros somos parte hoy. Nosotros somos la iglesia del Señor. Gracias a su misericordia, que envió a su Hijo de tal manera, dice que amó al mundo, que envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta es la promesa palpable y tangible que nosotros tenemos, que no nos podemos perder. Estábamos perdidos, pero Cristo nos encontró, nos rescató y nos ha mostrado el camino. Él le dijo a sus discípulos: vosotros conocéis el camino. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús abrió el camino para la eternidad y nos está guiando hacia la eternidad en el Padre. Por eso es que cada vez que oramos, y usted lo escucha, cada vez que yo oro, siempre lo digo en el nombre de Jesús. No es porque somos jesuitas o Jesús solo, pero la Biblia nos enseña que todo lo que pidamos, lo pidamos en el nombre de Jesús, porque Él es el mediador entre los hombres y el Padre. Nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces somos la iglesia rescatada gracias a la misericordia del Padre, enviando a su Hijo para rescatarnos. Y ese es un plan de Dios para que la iglesia, hermanos, sea una iglesia bendecida, una iglesia con promesas y una iglesia con certeza. Nuestra fe es una fe de convicciones, porque nuestro Dios es real, es vivo. O sea, nunca ha fallado, nunca se ha equivocado, nunca ha dejado de cumplir promesas. Todas las promesas se han cumplido en el tiempo cronológico de Dios. Y las que no se han cumplido es porque no ha llegado su tiempo. Pero en el tiempo de Dios se va cumpliendo cada promesa. Entonces tenemos a un Dios vivo, a un Dios real. Ese es nuestro Dios. Y esa es la certeza de la fe de los cristianos, que a pesar de lo que estemos pasando, nuestro Dios es real. Aunque no lo podamos ver y aunque no lo podamos sentir, porque no depende de eso. Nuestro Dios es real y está evidenciado en la manera en cómo Él se manifiesta a nuestra vida. No tanto por verlo físicamente. Por eso es que la palabra dice: por la fe Moisés salió de Egipto. Y yo estaba buscando si esta frase tiene que ver cuando él deja Egipto por primera vez, o cuando él deja Egipto para sacar el pueblo de Israel. Y bueno, si seguimos leyendo los versículos de Hebreo, nos damos cuenta que cronológicamente está hablando cuando deja
Egipto porque está sacando el pueblo de Israel. No cuando lo deja por primera vez, usted ya lo conoce, aunque podemos relacionarlo las dos veces, ¿verdad? Moisés había crecido no en Egipto, porque se dice que cuando fue encontrado, le buscaron una nodriza, y la nodriza era su propia mamá. O sea, la hermanita le dijo, vamos a buscar una nodriza, pero ella fue a avisarle a su mamá. Y entonces dice que el niño lo llevan y es criado en la casa de los hebreos. Hasta que él crece, es llevado a Egipto y luego pues ya viene preparado como hijo de la hija del faraón. Y era considerado, faraón lo consideraba como un hijo. Y bueno, se cree que Moisés tenía aspiración a convertirse en el nuevo faraón de Egipto. Pero como él crece con los hebreos, se encuentra a unos hermanos de él que estaban, encuentra a un egipciano que está maltratando a uno de los hebreos, y entonces él viene, lo golpea, lo mata y lo esconde. Y luego el siguiente día encuentra a dos hebreos que estaban peleando y quiere desapartarlos, y uno de ellos lo había visto matar al egipcio. Y bueno, le saca en cara que él lo había matado y él tiene temor que esta noticia llegara a Faraón, y en hecho llegó a Faraón la noticia, y Faraón se molestó mucho y entonces buscó a Moisés, y Moisés ya se había escapado. Y dice que caminó por el desierto y bueno, después llega, ¿verdad?, a la casa de aquel sacerdote, se encuentra con las hijas de él y al final se queda ahí y pasan 40 años. Y en esos 40 años podemos utilizar que también Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Luego habla en el regreso de Moisés, que viene enviado por Dios y se enfrenta a Faraón. Y al final de las 10 plagas que vienen enviadas a Faraón, pues Faraón determina que Moisés salga con el pueblo de Egipto. Y Moisés sale con el pueblo de Egipto con 600,000 hombres. Y eso es increíble. Y de ahí vamos a estar hablando un poco. ¿Por qué era necesario sostenerse, permanecer firme, confiar en el Dios invisible? Y vamos a ver la evidencia de la manifestación de protección, de cuidado y provisión que este Dios invisible presenta a los que creen en Él. Por eso Pablo dice que la iglesia vive por fe, no por vista. Porque no tiene nada que ver con que nosotros veamos a Dios. La gente tiene sueños y revelaciones y tiene manifestaciones y dicen que han visto a Dios, aunque la Biblia confirma que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero muchos sostienen que han visto a Dios. Y en Hechos hay pasajes en la Biblia de personas que han visto a Dios. Pero lo vamos a estar viendo de qué manera o de qué forma Dios se ha dejado ver de los hombres. Porque Dios no tiene un cuerpo físico, no tiene una forma humana. La Biblia confirma que Dios es espíritu. Entonces nadie le puede ver físicamente, porque no tiene un cuerpo. El único cuerpo que tomó es el cuerpo de Jesús, para encarnarse y venir a habitar en medio de los hombres. Pero aparte de eso, ha tomado otras formas para hacerse ver. Entonces dice que Moisés sale y se sostuvo como viendo al invisible, y eso implica un abandono, ¿verdad?, de todas las cosas que a nosotros nos pueden tener
cautivo, hay cosas que nos poseen. Esto lo hemos escuchado en muchas predicaciones, ¿verdad? Uno de los conflictos del hombre es que nos dejamos poseer por cosas, personas o objetos. Es parte de lo que Satanás usa para esclavizar al hombre. El hombre puede echar su alma al infierno por una mujer. La mujer puede echar su alma al infierno por un hombre. Yo a veces escucho de personas mundanas que se separan y dicen que se separan con un acuerdo de amistad. Y yo digo, wow. Porque aunque no existe la separación en la iglesia, pero hay un montón de cristianos que se separan y no se separan en amistad. Ya la primera parte de la separación, cuando dice nos separamos, hay una raíz de amargura. ¿Qué raíz? Hay un tronco de amargura en el corazón. De que esa persona la detestan y no la quieren ver. Entonces, hay cosas que a nosotros nos tienen controlados y que no nos permiten el ser libre. No solamente el pecado. El pecado es la raíz más grande que cautivaba al hombre y que lo tiene hundido en la perdición, pero aparte del pecado, hay cosas, hay hábitos que nos poseen y que no nos dejan ser libres. Por eso es que Jesús dijo, al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Porque este evangelio tiene el poder de liberar a las personas. O sea, no se puede depositar la confianza en un Dios que tú no ves si no eres libre. Porque si no somos libres, vamos a tener la tendencia de desviarnos o ir a buscar a otras opciones. El hombre tiene opciones y cree que puede vivir. Por eso es que se habla de un evangelio mediocre. Por eso es que se habla de cristianos sin compromiso, sin responsabilidad, sin entrega. ¿Por qué? Porque tienen opciones. Se cree, cristianos que creen que se puede vivir este evangelio a medias. Porque hay opciones. Fíjense que si las personas tienen una estabilidad económica, tienen menos necesidad de buscar de Dios. Si usted se queda sin trabajo y tiene 5 hijos y tiene que pagar casa y pagar, qué sé yo, deudas que tiene, usted viene desesperado a la iglesia a pedir oración y a pedir al Señor que por favor le abra una puerta de trabajo porque usted tiene que pagar mensualmente. Pero si por ahí tiene unos 200,000 euros en la banca, con esto me espero, ¿no? Mi vida sigue igual. Si por ahí tiene sus empresas, su negocio, dice, tranquilo, no pasa nada. Entonces fíjense que cuando nosotros tenemos cosas, tenemos la tendencia a agarrarla al suave, como se dice. Un evangelio light. ¿Por qué? Porque tengo opción en qué confiar. Voy a eso. No estoy esperanzado a esto. Voy solo a eso. Por eso es que la Biblia habla, hermano, de dejarse a la espalda todo. O sea, este hombre del cual estamos hablando, Moisés, tuvo que dejarse a la espalda todo para poder enfocarse, hermanos, a guiar a un pueblo. Si lo tomamos de la parte de la salida de Moisés con el pueblo de Israel, y enfrentarse al desierto por 40 años. No sé si Moisés lo sabía o Moisés no lo sabía.
que el viaje iba a durar 40 años. A nosotros nos gustan las cosas. Si nosotros nos diéramos cuenta con anticipación que tenemos que luchar con una enfermedad por 10 años, nos morimos antes. Pero hay gente que ha luchado con enfermedades por años y al final ha salido victorioso. Nosotros creemos que el milagro debe ser instantáneo y el actuar de Dios no siempre es instantáneo. Puede llevarse mucho tiempo, pero eso no niega de que Dios tiene el control y de que Dios está presente. Ahora, 40 años tenía que enfocarse por el desierto con 600,000 hombres que por 430 años habían estado esclavizados. Hermanos, ¿cómo se reintegra un reo que sale de la cárcel después de pagar 40 años de cárcel? ¿Cómo se reintegra a la sociedad? Imposible. Algunos de ellos cometen otra falta para volver a la cárcel. Porque ese tiempo ahí, ellos están ya marcados psicológicamente, que ellos se mueven en ese espacio, se acostumbraron a esa vida. 430 años, hermano, con 600,000 hombres, sin contar los niños. No hablemos de las mujeres. Y aparte, dice el Éxodo, que mucha multitud salió con ellos, que no eran hebreos. A ver, el Señor le dice a usted: por un día tú vas a ser responsable de toda esta gente. Te la llevas a tu casa, le das de comer, los atiendes. A ver, ¿quién levanta la mano primero para irnos hoy? Todos. Solo un día va a luchar con nosotros. Hay quien le gusta estar 2 horas en el baño. Hay quien come cada rato. Le va a vaciar la refrigeradora rápido. Hay quien se mete con zapatos sobre los muebles. Hay quien le va a agarrar su auto y va a salir a girar por todo Milano a toda velocidad y va a frenar. ¡Y! Se consume motor, llantas, todo. Pues solo un día, hermano. Con un día le basta para que lo deje en la bancarrota. Y que ya estamos renovados. Que ya nos cambió el Señor, hermano. Vaya seguro con nosotros que todo le va a ir bien, porque ya nos cambió el Señor. Pero habemos hermanos insoportables. ¿No es verdad? Imagínense 600,000 hombres, de la cual Moisés era el responsable. Y iba a ser el responsable por 40 años. Yo me muero antes de partir. O sea, se necesita tener bien claro, hermano. Ahora, dejemos a Moisés, pero en nuestra propia vida hay retos de Dios, hay cosas de Dios, hay proyectos de Dios con el cual nosotros tenemos que luchar, hermanos, y tenemos que enfocar nuestra mirada en el Dios invisible. ¿Usted cree que humanamente un matrimonio puede subsistir hasta la muerte? ¿Usted cree que humanamente podemos lidiar con nuestros hijos para que vayan creciendo como usted lo trae pequeñito a la iglesia y luego 12 años y lo sigue trayendo 15 y está en los jóvenes, ¿verdad? 25 y busca un novio, una novia de la iglesia, 30, se casa? Estoy dando los. Y al final, ¿verdad? Los 40, el primer nieto. Y usted dice: mi familia con mis hijos, todo me ha ido bien. ¿Cuántos quisieran ese tipo de vida? Lastimosamente no es fácil llevar así las cosas.
¿Por qué no es fácil? Porque necesitamos depender del Dios invisible. Entonces todos tenemos una responsabilidad en nuestra vida, algo que tenemos que llevar a cabo, hermano, que Dios nos ha encomendado, y necesitamos aferrarnos de Dios. Entonces la vida no debe ser egocéntrica, porque el hecho de que yo no busco de Dios, yo no me estoy afectando solamente a mí, afecto a mi cónyuge, afecto a mis hijos, afecto a mi familia, afecto a mis hermanos, afecto a la iglesia, afecto a todos. Porque es un evangelio egocéntrico. Hoy por la mañana le decía a los hermanos, yo no estoy falto de proyectos, yo tengo una visión bien clara que Dios me dio. Yo podría abrir 10 iglesias al año. Podríamos abrir más proyectos al año. El problema no es la falta de proyectos, la falta de visión. El problema es la falta de cristianos que fuera de los horarios de culto digan, yo estoy dispuesto a trabajar en ese proyecto. A tiempo y fuera de tiempo. Entonces, es la responsabilidad nuestra. ¿Cuándo? No hablemos de los proyectos de la iglesia, estar dispuestos. Una de las cosas más comunes que se ve hoy es que el padre de familia, el hombre, hermano, no ejerce ningún papel en su hogar. La que manda ahí es la esposa. Si los hijos vienen a ver dónde tu mamá, como que si nosotros los padres no tenemos ninguna responsabilidad, y cuando la Biblia dice que la responsabilidad es nuestra, no de ella. Entonces no solamente podemos hablar de proyectos de ministerio, sino de las cosas que Dios nos ha encomendado y que tenemos la responsabilidad de cumplirlas al pie de la letra para poderle entregar cuentas a Dios. Entonces dice que Moisés, por la fe dejó Egipto. Vea eso, y dice, como viendo al invisible. Ahora, vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Este evangelio tiene como punto principal eliminar todas las cuerdas o ligaduras que nos quieren atraer. Es como que usted se bañe de cola y se pegue en una pared y después quiera desprenderse. Entonces están estos elásticos de cola que le tiran con todo y la piel. Entonces este evangelio tiene la facultad, hermano, de cortar todas esas cuerdas para que el hombre no tenga retorno y tenga, hermano, confianza en Dios. La dependencia. Entonces Dios corta toda cuerda de autonomía donde el hombre tiene opción a volver. No podemos ver la gloria, no podemos ver la manifestación de Dios en nuestra vida si es que todavía nosotros tenemos opciones a las cuales podemos recurrir en el momento de la necesidad o de la prueba del dolor. O sea, Moisés tenía 40 años que había salido de Egipto y había regresado. Se le había olvidado hasta hablar porque por 40 años había andado solo con las cabras. ¿Se recuerda el niño aquel que creció con las cabras? De nombre le pusieron Bernabé. Y cuando le decían, ¿cómo te llamas? Él decía, Bernabé. Porque ya no hablaba, ya él entendía el lenguaje de las cabras. Se expresaba con el lenguaje de las cabras. Moisés había perdido todo eso, la capacidad, la elocuencia, el porte de aquel príncipe, el conocimiento que había tenido en su tiempo antiguo, todo se había olvidado. Por 40 años había estado en la escuela de Dios, y eso le había hecho depender de Dios siempre. No tenía nadie más, solo Dios. Entonces Pablo
le enseña a la iglesia que similar a Moisés, dice el cristiano debe olvidar ciertamente lo que queda atrás y extenderse a lo que está por delante. Nosotros tenemos una esperanza, hermano, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que nos levante, o si estamos muertos, que nos resucite para reinar con Él en gloria por toda una eternidad. Ese es nuestro frente, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra meta. Para ahí nosotros tenemos que avanzar. Pero hay que olvidar ciertas cosas que nos quedan atados, nos dejan atados. Entonces, para entender, hermano, a cómo depositar la confianza en este Dios invisible, es importante estudiar la invisibilidad de Dios. Yo estaba estudiando la invisibilidad de Dios. Que la Biblia no es que nos da luz para demostrar de que Dios es invisible, porque obvio, Dios es invisible. O sea, nosotros no tenemos que probar o comprobar que Dios es invisible. Dios es invisible. Pero a través de la Escritura podemos encontrar esta invisibilidad de Dios, ¿verdad? Que para muchos puede ser un gran problema. Para otros puede ser confusión y a veces hasta obstáculo para este camino de la fe. Hay personas que se vuelven ateas porque la gente busca un Dios visible. El ser humano está acostumbrado a ver para creer, y aunque este credo no es verdad, porque no todos los que ven creen. Entonces, puede ser confuso cuando hablamos de este Dios que es invisible. Por eso es que hay libros y hay credos y hay todo. ¿Dónde está Dios cuando duele? ¿Dónde estaba Dios cuando me pasó esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué aquí? O sea, todo el mundo se lamenta porque creen que Dios no estuvo presente. Y esto no es verdad. El problema es que todavía no logramos comprender que el Dios que nosotros adoramos es invisible. O sea, físicamente no se puede ver. Y por eso es que está muy colegado a la fe. La fe. La fe está relacionado con el Dios invisible. Por eso es que a cada uno de nosotros nos dio una medida de fe. No existe ningún hijo de Dios que no haya recibido fe. Todos recibimos fe. La cosa es el interés que yo tengo para desarrollar esta fe y hacer que esta fe me vuelva, hermano, posible las cosas imposibles. Porque si pongo la mirada y la confianza en el Dios invisible, entonces yo voy a ver lo imposible. Porque Dios lo hace. No sé cómo, pero Él lo hizo. ¿Y tú qué sabes de Él? No sé. ¿Y de dónde es? No sé. Vayan a preguntarle a Él. ¿Se recuerda del ciego? Que había nacido ciego y que le preguntaban, ¿y él quién es? Yo no sé. Y se vayan a preguntarle a Él. Solo sé que estaba ciego y hoy veo. Entonces la fe nos lleva a ver las cosas que vienen atribuidas a Dios, porque si era imposible, solo Dios lo pudo hacer. Y estuvo ahí Dios para hacerlo. Simple y sencillamente que Dios es invisible. Pero Dios siempre está presente. No tiene problemas con el tiempo. Los que tenemos dificultad con el tiempo somos los humanos, porque nosotros vivimos dentro del tiempo. Dios no, Dios es eterno. Dice que un día son como 1000 años, como un día para Él.
De repente dice, te voy a dejar sufrir un día y te deja sufrir 1000 años. Y usted dice, ay, ¿cuánto tiempo? Y el Señor dice, han pasado 10 minutos nada más. ¿Cómo podemos entenderle? La única conexión es la fe. Confíe, confíe, confíe. Pasa un día, siga confiando. 2 días, siga confiando. 1 mes, siga confiando. 1 año, siga confiando. Confíe, confíe. Él siempre está ahí. Si no, no va a poder sostenerse. Permanecer firme, se sostuvo. Confiar en Dios, a pesar de que las cosas sean diferentes a nuestra realidad. Por eso, hermano, es que esta invisibilidad de Dios puede acarrea problemas para nosotros, porque nosotros queremos que el día que esté en la cama, yo quiero ver una sombra que llega. Sí, yo quiero ver una imagen blanca con cabello blanco que llega y dice, hijo, yo estoy contigo acá sentado en esta silla. Y cuando abrimos los ojos queremos verlo ahí. Y si no lo vemos, Dios se olvidó de mí. No es verdad. Entonces ocasiona problemas o a veces confusión. ¿Cómo puedo adorar a este Dios que no se deja ver? Por eso es que las religiones inventaron imágenes. Y eso no lo inventó el catolicismo, lo inventaron los mismos judíos. O sea, este Dios que supuestamente no se ha dejado ver por 430 años, y no era problema de que Dios no se había dejado ver, ellos no lo podían ver, pero Dios siempre estuvo observándolos a ellos. Bueno, fue Dios quien determinó que Israel terminara 430 años cautivo. No sé si usted se dio cuenta cuando se lo habló a Moisés, a Abraham, y le dijo que el pueblo iba a estar cautivo 430 años. Es Dios quien lleva a José y termina en Egipto y luego desciende Jacob. La historia es muy linda, ¿no? Todo comienza muy precioso porque José va y Dios está con él, se vuelve el segundo de Faraón, después vuelve Jacob y después ahí está todo bien, tienen armonía con el Faraón, después se muere. Y la cosa cambia y comienza el Calvario, de lo cual ya lo estuvimos hablando. La Biblia habla que no era problema de que Dios no estaba presente, era problema del oprobio. Y el oprobio tiene que ver con lo que nosotros confesamos y decimos que somos en Cristo, pero no lo somos porque no lo vivimos. Entonces, cuando el hombre comienza a perder su testimonio de su confesión de fe, este Dios invisible no actúa. Pero no es que Dios no esté. Simple y sencillamente es que yo digo que soy cristiano, pero luego en mi vida normal me comporto como un mundano. Entonces Dios se vuelve invisible y no acciona a mi favor. Por eso es que muchas veces no vemos la mano de Dios en nuestra vida y pensamos, Dios me abandonó. No, Dios no te abandonó. El problema es que tú lo estás poniendo en vergüenza pública. Y cuando existe esa vergüenza pública, la afrenta a Dios, entonces Dios no se manifiesta. Porque si yo digo que adoro a un Dios poderoso, cuando yo esté en dificultad, que me duele, que sufro, la gente debe seguir escuchando que yo sigo adorando a ese Dios poderoso. Porque el día que me rinda, yo pongo en afrenta a Dios y lanzo un mensaje negativo a la gente. Y la gente dice, pero que no era el que confesaba que su Dios era poderoso, pero que no era el que decía que Dios hacía milagros, pero que no era el que pasaba solo en la iglesia. Y la gente comienza a sacar conclusiones porque mi fe ha tambaleado y ha caído y he perdido mi confianza en Dios. Pero si yo sigo firme creyendo en Dios, a pesar de Dios, se va a manifestar. Y por eso hizo pacto, ya eso lo estudiamos en Gilgal. Hizo pacto con Israel para decirle, yo voy a ser tu protector, yo voy a pelear contigo, no volverás a pasar más vergüenza. Pero el pacto debe estar ahí.
La iglesia es una iglesia de pacto. Cristo Jesús hizo el pacto con nosotros. Ha prometido estar, no os dejaré solo. Estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Entonces Él tiene un cuidado y protección por nosotros. Si alguna vez no lo sentimos, no es que Dios se fue, es que violamos el pacto, que no permite de que Él esté presente con nosotros ahí. Entonces puede crear aunque confusión, ¿verdad? Y obstáculos para nuestra fe. Porque si se hace una encuesta de todas las personas que abandonan las iglesias y a veces hasta el evangelio, hermano, todo tiene que ver porque no sienten más a Dios. De la iglesia la gente se cambia porque dice, esa iglesia está muerta. ¿Será que la iglesia está muerta? Bueno, si habla de este local, esto es un local muerto porque son muros. Las paredes no danzan, el techo no danza, las sillas tampoco, el micrófono no hace milagro. O sea, acá todo es materia. Entonces, ¿quién sería el problema? Nosotros. No es la iglesia, ni aunque el pastor. Porque el pastor puede ser pecador y puede ser lo que sea. El problema es que este evangelio abrió una relación íntima del hombre con Dios. Personal. Y acá pueden haber, hermano, de ¿cuántos sabemos acá? Unos 150. Pueden haber 100 en pecado. Pero si hay 50 santos, Dios está acá. Es una hipótesis. Cada quien agarre su tajada. Siempre van a haber chismosos en la iglesia. Siempre. Si quieren le menciono algunos. Siempre va a haber gente que murmura. Siempre. ¿Son los mismos? No. Porque depende quién se descuida. A veces los pastores comenzamos a murmurar de la congregación. A veces los diáconos, a veces los líderes. A ver, esto no es cuestión de liderazgo, es cuestión de a quién se deja morder de la serpiente. Pero uno después se da cuenta y dice, no, yo estoy fallando en esto. ¿Por qué? Porque no es el lugar, somos nosotros. Entonces, hermano, puede ser un obstáculo a veces, ¿verdad? El de este Dios, entonces, invisible. Cuando Israel sale de Egipto y entran al desierto, lo primero que se hacen, porque ya no estaba Moisés se había ido al monte. Y ellos inmediatamente dijeron, nosotros necesitamos a un Dios visible. Un Dios que nos represente. ¿Sabe cómo la gente en el mundo religiosa se quiere identificar como cristiano? Con un Cristo acá. Se ponen un collar con un Cristo, una cruz y un Cristo ahí. Pobre Cristo sufriente. El Cristo nuestro es un Cristo resucitado. No es un Cristo sufriente. Pero la gente dice, soy cristiano, que no ve. Otros lo queremos demostrar con el pescadito que va detrás del auto, que no ve que soy cristiano. Y cuando se bajó molesto a reclamarle el de atrás, el pescadito le está moviendo la cola. ¿No que eres cristiano? Porque siempre nos queremos hacer ver en algo que nos represente de que yo soy cristiano. Tanto así que hoy los ministros quisieran andar acá en la frente una corona que diga apóstol. ¿Y cómo la gente no ve la unción? Al menos que se ponga un cartel acá, el ungido de Jehová. Porque la gente quiere que lo identifiquen con eso que es. Entonces Israel pidió hacerse un becerro de oro para adorarlo y ese iba a ser el Dios de ellos. Siempre busca un Dios visible la gente. La iglesia no tiene opción a un Dios visible, sino a un Dios invisible, pero que es tan real
tan real, hermano, mejor que los dioses invisibles, que los dioses visibles. Porque los visibles no hacen nada. Pero este invisible hace maravillas. Por eso se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, pero no debe ser un problema esto, ¿verdad? De la invisibilidad del Señor. Pues la ascensión de Cristo, cuando Él muere, resucita y asciende, dice que Él explica que se mostraría de una manera o de una forma evidente a quienes creen en Él. Vean lo que dice Juan 14, 18. Estas son las palabras de Jesús que están relacionadas con su partida. Vea esto. Porque la única manera donde Dios se hace visible es en Cristo Jesús, tomando forma de hombre. No es que Dios es hombre, ya dijimos, pero tomó forma de hombre. Pero antes de que Jesús se fuera, vea lo que dice. No os dejaré huérfanos. Vendré. Relaciónelo con esto. Este Dios invisible ha declarado: no os dejaré huérfanos. Aunque no me puedas ver, tú tienes un papá. Eso te sostiene. Los que ya perdimos nuestro padre, si tuvimos una buena relación con ellos, estoy hablando de padre físico, quisiéramos que todavía estuvieran vivos. Porque no hay edad para ir donde los padres y pedir un consejo. Si tiene su madre viva, usted tiene la opción porque ella ya sabe más que usted. Y puede ir a pedir un consejo a su madre. Ahora el Señor dice: yo no os voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Escuche eso. Jesús, estamos hablando de la ascensión de Cristo, hermano. Él está para partir a sentarse a la diestra del Padre, ¿no es verdad? Pero dice: no os voy a dejar huérfano. Voy a venir. Así dice, ¿verdad? Vendré a vosotros, 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Vaya leyendo con cuidado. Todavía un poco, dice el Señor, porque está en carne y hueso, pero entre un poquito el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis. Qué precioso, hermano. Porque yo vivo. Ya cambió el lenguaje del Señor. Ya dice: el mundo no me va a poder ver más, pero ustedes me van a ver. Porque yo vivo, dice el Señor, vosotros también viviréis. Vamos. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. Entienda esto, por favor. Él está declarando esto cuando Él está con ellos. Pero está diciendo que entre poco tiempo ya no estará más con ellos, pero estará dentro de ellos. Dice: y vosotros en mí y yo en vosotros. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan capítulo 16, versículo 7 al 11. Quiero que me vaya entendiendo cómo Jesús visible se va haciendo invisible. Porque ya nosotros lo tenemos invisible.
Pero los apóstoles que le seguían y discípulos tuvieron visible a Dios en la persona de Jesús. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, yo no vendría, porque el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿De qué está hablando? Del Espíritu Santo, que es el mismo Jesús y es el mismo Dios. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, vea esos versículos. Y de juicio, sigamos. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. Es hasta el 11. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, la invisibilidad de Dios, aunque puede ocasionar problemas, confusión en nosotros, lo vamos, hermano, descifrando a través de la palabra del Señor, que hay evidencias donde Él dice que aunque físicamente ya no lo vamos a ver, pero Él va a estar. Y os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Dice que el Consolador, el Espíritu Santo, tomó de Él. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo es el mismo Jesús sin cuerpo físico? Jesús es el mismo Dios con cuerpo. El Espíritu Santo es el mismo Jesús sin cuerpo. Por eso es que el mundo no lo ve, pero nosotros sí. Entonces, esto invisible va tomando forma de un Dios que está presente, que ha prometido no dejarnos solo. San Juan 16:16. Ve, esto lo confirma. Cómo Él se va a mostrar evidente en los que creen. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco dice, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, la manera evidente de saber que Dios está con nosotros o conmigo es en la persona del Espíritu Santo. Por eso es invisible, porque no tiene cuerpo. Pero a todo aquel que cree, Él se manifiesta realmente. Por eso es que decían los versículos anteriores, el mundo no me verá más. Porque cuando hablamos esta frase invisible es porque no tiene cuerpo, y el mundo ve solo lo visible. Si los cristianos queremos agradar a Dios solo viendo, estamos en seria dificultad. Porque el Dios que nosotros adoramos es un Dios invisible. Invisible que se manifiesta, bendiciéndonos y haciendo cosas a nuestro favor. 16:11, vea lo que dice Mateo 16:11. Dice, entre un poco me voy como cuerpo, pero regreso de nuevo sin cuerpo. Y si creen, dice, ustedes me van a ver. Eso lo estaba diciendo el 16. Ustedes me van. Por eso es que creer es la base de la fe. Toda persona debe creer en Cristo Jesús. Y luego se activa mi fe. La fe es la confianza que yo voy teniendo en Dios, aunque no lo veo, aunque no lo siento, pero yo debo creer de que Dios está ahí conmigo. No es algo mental de creer y no está, está porque está. Y mi fe hace posible que se manifieste, que actúe a mi favor. Entonces dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos
y de los saduceos, acá hay un problema. Si yo dije en el 16:16, dice, después de que Cristo se va, hermanos, Él se muestra de forma muy evidente a quienes creen en Él. Se mostraría, se presentaría de una forma evidente. Había sido diferente cuando Él estuvo. ¿Por qué? Porque ni los discípulos entendían de ciertas que Jesús decía. Si no lo entendían los discípulos, imagínense la cantidad de gente que seguía al Señor. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije? Acá encontramos una evidencia de que en su presencia, en su estado físico, la gente no entra. Nosotros tenemos el gran privilegio de tener a Cristo en una forma invisible que es superior a la forma visible cuando Él estuvo en tierra. Porque en el estado visible Él hablaba y la gente no entendía. Hoy usted cree y el Espíritu Santo se activa en usted y usted comienza a tener revelación de Dios, a entender las cosas de Dios. Por eso es que tenemos, hermano, un mejor tiempo. La iglesia tiene una mejor experiencia que en el ministerio visible, Señor. Entonces, vea lo que sigue diciendo acá. Vamos a ver Lucas 2:50. ¿Qué más dice? Jesús se presentaría clara y abiertamente en este tiempo invisible. Le entendemos mejor. Mas ellos no entendieron las parábolas, las palabras que les habló. O sea, son versículos que evidencian que en el ministerio terrenal, el ministerio visible del Señor, la gente no le entendía. 9:45, siempre de Lucas. Vamos a ver qué nos dice. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaba veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Y hay muchos versículos más, hermanos, que nos muestran que en el ministerio visible del Señor la gente no entendía. Pero en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de nosotros, lo que Jesús le está diciendo a la iglesia es que dice, yo me voy, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Entonces, en pocas palabras, yo estuve con ustedes, pero si me voy ya no voy a estar con ustedes, pero voy a venir para estar dentro de ustedes. Entonces la Biblia dice que cuando nosotros recibimos al Señor, automáticamente el Espíritu Santo de Dios entra en el corazón de los seres humanos. Ya no puede venir visible y estar con nosotros, no, viene invisible pero está dentro, ya no con, dentro. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Que Él dijo, en cuerpo no pueden ustedes, pero sin cuerpo voy a entrar en el corazón de ustedes y voy a estar con ustedes. Entonces, hermano, esa presencia invisible del Señor es mejor que su presencia visible cuando estuvo en la tierra, porque la gente no entendía. ¿Usted quiere entender de Dios? Vaya, métase con el Señor. Por eso es que Pablo dice que hay que ser espiritual, porque las cosas de Dios se disciernen por el Espíritu. Si no somos espirituales, no podemos entender lo de Dios. Seguimos velados. Por eso es que esta manera evidente, ¿verdad?, de cómo Dios va a tratar, iba a tratar con nosotros clara y abiertamente, tiene que ver con la persona que cree. Y cuando dice que cree, eso quiere decir que no es visible para todo el mundo. Esa es la diferencia del evangelio y la religión. Porque no es para todo el mundo, sino para aquellos que logran creer. Y cuando creemos, Él se hace visible en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el gran privilegio que tenemos, hermano, de conocer íntimamente la muerte y la resurrección y la ascensión de nuestro Señor. Nosotros le conocemos en una forma íntima, ya no en cuerpo físico, en
en Espíritu Santo le conocemos a Él. Entonces vea, algunos textos que expresan claramente, ¿verdad?, que Dios es invisible y que no puede ser visto. Juan capítulo 1, ¿verdad? Dios no puede ser visto porque no tiene una forma física. Él es espíritu. Dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Hablando de Juan, ¿verdad? Juan le dije, sí, 1:8. Véame 1 Timoteo 1:17, 16 y 17. Pero por esto fui a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El 17 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y por los siglos de los siglos. Entonces le dije, Dios no se puede ver porque no tiene una forma física. Dios es espíritu. Así lo presentó Jesús a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios, nadie puede verlo. ¿Por qué? Porque no puede presentarse como materia. Él es espíritu. Tanto así que dice que la adoración debe ser basada, dice, en el espíritu. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Entonces Dios es espíritu. No lo va a ver nunca. No tiene forma de hombre. Pero si usted tiene que adorarle en espíritu. Por eso es que todo lo que nosotros queramos hacer humanamente, solo para hacernos ver, no tiene éxito con Dios. Porque la única manera en que Dios se relaciona con el hombre es cuando el hombre se despoja de toda su humanidad y prepara su vida espiritual para hacer contacto con este Dios invisible que es espíritu y que se relaciona con los hombres de espíritu a través de la fe. No sé si me explico. O sea, si somos carnales, este Dios invisible no tiene nada que ver con nosotros. Si no para Dios, Él no puede moverse dentro de nosotros. Porque las cosas espirituales solamente se disciernen, hermano, o son para los espirituales. Entonces, la Biblia dice que Dios es de que no viviría hombre que lo pudiera ver a Él. Vea lo que dice Génesis capítulo 33, versículo 24. Aunque si Él tomó algunas formas para dejarse ver, porque la Biblia nos muestra, hay personas que vieron a Dios, pero vea esto. Él no tiene una forma de hombre o una forma física, pero Él tomó algunas formas para dejarse ver por los hombres. ¿Por qué? Porque así lo declara Jacob. ¿Qué le dije? Así lo declara Jacob. Vea, ¿habrá su Biblia ahí? Génesis 33, 24. ¿No hay? Bueno, algo anda mal ahí. Pero tiene con la historia de Jacob. 32, 24. Ok, hermana, gracias. La Biblia dice que Jacob vio a Dios, ¿no es verdad? Cuando él está peleando. Allá en Peniel. Ahí está, mire. Y así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón a el alba. Pero Dios no tiene cuerpo físico, pero tomó formas.
Algunos le atribuyen que esta era la persona de Jesús que se manifestaba, una epifanía para la manifestación. En el tiempo postrero se manifestaba y entonces lo vieron. Hay otros hombres que lo vieron también. Vea lo que dice Éxodo 24, del 9 al 11. Ancianos que lo vieron, mire. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo. No. O sea, vieron a Dios. Pero la Biblia menciona que vieron solo los pies y debajo de los pies del Señor. Entonces hay formas en las que Dios se presentó. Isaías capítulo 6 dice también que Isaías entró al templo y vio a Dios. ¿Y cómo es esto que la Biblia dice que no hay quien vea a Dios y viva? Porque vea, vámonos a Éxodo 33, versículo 20. Éxodo 33, 20. Ok, pero mire, Dios dijo, pero ve al 11, 33, 11. Es para que vayamos entendiendo el lenguaje figurado de la Biblia. Entonces, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Qué dice? Del mismo capítulo, o sea, hay un diálogo de Dios con Moisés. Y en el 11 dice que está hablando con él cara a cara. Pero el 20 dijo, mas no podrás ver mi rostro. Porque en el lenguaje figurado de la Biblia no es igual hablar cara a cara que ver el rostro del Señor. Porque es un lenguaje figurado. Como decir que Dios se presentaba para hablar con Moisés. Escuchaba la voz, pero Moisés nunca vio el rostro de Dios. El cara a cara es una frase literal del lenguaje figurado donde necesitaba mediador para hablar con Moisés. Se presentaba en el tabernáculo y hablaba de cualquier ángulo. Y Moisés escuchaba su voz, pero nunca vio el rostro del Señor. Porque no hay quien vea el rostro y viva. Entonces, aparte de eso, que Dios no tiene cuerpo. Entonces, hay formas como Dios se ha manifestado para hacerse ver, ¿verdad? Pero Dios, dice la Biblia, que es espíritu. Así lo está diciendo San Juan 4:24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. Entonces estamos haciendo, hermanos, una introducción a la invisibilidad de Dios. Este Dios invisible se hace visible en la vida de los cristianos. Y en la iglesia, hermanos, se hace en la persona del Espíritu Santo. Ahí está el Señor trabajando. Se recuerda, Jesús era reconocido espiritualmente a través de medios espirituales. Hay una aclaración que nosotros la leemos y la pasamos así por alto, pero no es una cosa sencilla. Un día Jesús está preguntando, reúne a sus discípulos y les pregunta, ¿quién yo soy? ¿Se recuerda? Ok. Bueno, cada quien dio su opinión. Después se dirigió a ellos y les dijo, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y entonces el vocero de los apóstoles, que era Pedro, de donde está de pie, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús tuvo que evidenciar eso. Y le dice, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces hay medios para identificar a Jesús. Es bien curioso que cuando Jesús se encuentra con Pedro, es a Pedro, hermano, que le da la promesa de cuidar la iglesia naciente que estaba iniciando Jesús, y se la da a Pedro. Cuando nos una cantidad de errores de Pedro y encontramos al Señor
hablando con Pedro y depositando la confianza en Pedro para que guiara a esta iglesia del inicio. Él iba a ser el responsable de ellos. ¿Por qué? Porque a pesar de Pedro, esta parte nos deja entender que espiritualmente Pedro era el mejor de todos ellos. ¿Sí? No tiene nada que ver lo intelectual, no tiene nada que ver lo sobresaliente de los demás, tiene que ver un estado del corazón. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Jesús evidenció que este hombre que era del vulgo, que quizás era el que menos letras conocía, pero es el hombre que había entablado una relación con Jesús y que lo amaba íntegramente desde lo profundo de su corazón. Le puede venir una revelación del cielo si no tiene una relación con Dios. Jesús lo dice: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino solo mi Padre que está en el cielo. Entonces hay herramientas, hermano, para que nosotros podamos reconocer a Jesús. En el misterio físico lo existió, ¿verdad? No era fácil descifrar o discernir quién era Jesús. La gente que le seguía era peor. Para los incrédulos, el ver no era creer, porque una cantidad de señales y maravillas que Jesús hizo. Pero aparte de esos, hermano, ellos aún trataron la manera de borrar las evidencias. Por eso es que le dije al inicio, ver para creer no es siempre verdad. Porque está en la palabra del Señor que en el tiempo visible de Jesús, la gente que le seguía vio señales y vio prodigios y aún pedían más, pero no creyeron en él. Aún trataron de borrar las evidencias, hermanos, imborrables de que Jesús era el Mesías. Pero ellos trataron de no creer. Vean cómo nos lo explica la Biblia en San Juan capítulo 9, versículo 18. Hablando siempre del hombre que había nacido ciego. Dice que los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Y hasta que llamaron a los padres. Cuando la gente está endurecida de su corazón, hermano, no le importan las evidencias. Por eso es que el ver señales y prodigios no siempre, hermano, es algo que va a llevar a la gente a convertirse en visión. Tiene que ver con la condición del corazón, la dureza. Cuando el corazón está duro, no importan señales, ni milagros, ni cosas. Y usted sabe muy bien que aún los mismos cristianos pasamos episodios en nuestra vida donde se endurece nuestro corazón. Y ya vemos solo resequedad, solo cosas, solo demonios. Nunca ha venido un cristiano a decirme: pastor, yo vi ángeles acá. Porque si Dios les muestra a los demonios, ¿por qué no les mostraría a los ángeles? Si hay un estado espiritual, discernir los dos movimientos espirituales que hay, creo que Dios lo permitiría, ¿no? Si ves demonios, ve ángeles. Si ves obra macabra, diabólica en la gente, ¿por qué no puedes discernir también la obra espiritual que hay en otros? Pero no, el problema es cuando el corazón del hombre comienza a endurecerse y eso lleva a evidenciar más lo negativo que lo positivo. ¿Puede haber algo de Dios acá? ¿Puede haber algo de Dios? De seguro. ¿Hay gente de Dios en todas las iglesias? Claro que sí hay. ¿Hay gente mala? También. Pero si es que lo malo existe porque existe lo verdadero, lo bueno. Pero ¿por qué no ver las dos partes? Si ya me inclino a una parte, tiene que ver, hermano, son del hombre. Y entonces la gente trata la manera de anularlo, ¿verdad? Y aunque los padres dijeron que él había recibido la vista porque había nacido ciego, ellos siguieron investigando, querían llegar a comprobar, anular que él había nacido ciego y que Jesús no había hecho nada, pero eso no es nada. Vea lo que dice la siguiente parte, capítulo 11, versículo 47, siempre de Juan, la resurrección de Lázaro.
11:47 hasta el 53. Y entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron. ¿Qué haremos? Porque este hombre está haciendo muchas señales. Es increíble. Es increíble, hermano. Esa gente vio milagros. Imagínense ver a Lázaro resucitar después de 4 días de muerto. Yo hubiera caído temblando, no sé. De seguro así nos convertimos al Señor nosotros por ver algo que Dios hizo, ¿no? Y que todavía no hemos visto resucitar un muerto. Y ellos ven resucitar el muerto de 4 días. Su cuerpo vuelve a la normalidad, sus tendones, todo, y sale caminando. Y ellos lo que hacen, hermano, es reunirse para tratar la manera de borrar la evidencia de que Jesucristo tenía poder para resucitar los muertos, porque Él es la vida. Vea lo que siguen diciendo el siguiente. Y si le dejamos así, dice, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y está hablando el sumo sacerdote que es mejor matarlo para que no perezca el pueblo. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. No siempre ver nos lleva a creer. Acá encontramos que a pesar de haber visto señales, milagros, maravillas, ellos por la dureza de su corazón aún trataron todavía de borrar. Y hasta el día de hoy hay millones y millones de personas que tratan la manera de borrar las evidencias de que Jesús es Dios y que es poderoso. Y hay cristianos que vivimos en el oprobio y en la afrenta de seguir creyendo que este Dios invisible está dentro del Espíritu Santo y que las promesas de no dejarnos solos se siguen cumpliendo. Está siempre presente en toda necesidad y en toda circunstancia. Dios siempre está ahí. Entonces, hay beneficios de esta evidencia, hermano, de esta ausencia física de Jesús. Hay, decía, y voy a concluir esta primera parte acá. Por eso le decía que la evidencia, la ausencia o la figura física de Jesús es menos que la espiritual que nosotros, que la presencia espiritual que nosotros tenemos hoy acá. Capítulo 14 siempre de Juan. Versículo 16. Hay beneficios para que nosotros sigamos confiando y sosteniéndonos. Hágame, se sostuvo como viendo al invisible, como que si está ahí. Usted cierra sus ojos y en el espíritu se agarra de Dios. Por eso cerramos los ojos para orar, porque necesitamos ver a Dios con los... Se necesita cerrar los ojos para orar, para creer que Dios está ahí y que usted no está como un loco hablando solo. Usted va a un comedor público y cierra sus ojos y bendice los alimentos en plaza pública, porque tienen miedo a ser criticados. Dice, está loco esa persona. Pero cuando usted está conectado con el Dios invisible, usted sabe que Él está ahí. No le importa lo que la gente diga. Y se clama en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque usted sabe que Dios está ahí. De declarar
hermano, donde quiera que usted está, a los médicos, a los gobernantes, le dicen el nombre de Jesús. Yo confío en Dios, yo sé que Dios lo va a hacer. No importa que los otros se le queden viendo raro. Pero la fe que usted tiene en este Dios invisible, las cosas imposibles se vuelvan posibles. Y esa es la evidencia. Y eso es lo que los hombres se quedan pasmados cuando ven el resultado de lo que usted declaró y confió. Y Dios lo hizo. Y ellos tratan la manera de negarlo, ¿verdad? Hay personas que se han sanado en el hospital y médicos le han dicho, no, fuimos nosotros. Porque ellos tratan la manera de... Pero cuando estabas ahí y ellos vieron lo imposible, dijeron, no sabemos si te vamos a tratar, no sabemos si podemos extirpar esta célula, no sabemos, no sé si te vas a morir. Y le comienzan a decir a la gente y que firme por si se muere. Que fueron ellos. Porque quieren eliminar la evidencia de que este Dios invisible está visible en la vida de aquellos que creen. Por eso vivimos en un tiempo mejor. Si hubiéramos querido vivir en el de Jesús, bueno, hubiera sido una bendición. Él se presenta en nuestra vida de una manera clara y abiertamente, y nos revela y nos muestra y nos dice las cosas y está siempre con nosotros. Basta que usted se humille, doblega sus rodillas, hermano, y se humilla en el dolor, en la necesidad, y usted siente el Espíritu Santo que le da la convicción de que Él está ahí, y usted se levanta fortalecido, confiando. ¿Por qué? Porque sabe que Dios no lo ha dejado solo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mire qué beneficio hermano. Dice que Él origina la partida de Jesús, que envía el Espíritu Santo, quien es nuestro consolador y mora con nosotros para siempre. Él ya no se va más. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo no se sale del corazón de los creyentes aunque pequen? Puede entristecer, se puede apagar, pero está ahí. Porque una persona que peca no necesita ir a la cruz del Calvario para arrepentirse. Viene al trono de la gracia de Dios para reconciliarse. Porque no está naciendo de nuevo por segunda vez, nació de nuevo una sola vez. Restaurar esta relación perdida con Dios. Entonces ya no va a la cruz, viene al trono de la gracia a reconciliarse con su Padre. Y desde el momento que se reconcilia, se activa el Espíritu de Dios que estaba ahí apagado. Y usted comienza a sentirse de nuevo, a integrarse en el cuerpo de Cristo y a suceder cosas, porque Dios sí que perdona y olvida. Si la gente y los hombres piden perdón, Él sigue funcionando de la misma manera, nunca se fue. Porque desde que creímos en Él vino y se metió dentro de nosotros y vive con nosotros y no nos deja solos. Solamente debemos arrodillarse, pedir perdón a Dios para que Dios ponga su mano poderosa. Por eso es que los hombres gritan en su dolor, ayúdame, perdóname, y Dios se activa porque nunca te dejó solo. No es que la gente pecó y dice, ay, Dios se fue, siempre está ahí. El medio es el perdón, la reconciliación con Dios. Siempre ha estado ahí. Entonces mire, envió el Espíritu Santo, vino, por entre un poco no me ven en carne, pero voy a estar dentro de ustedes en la persona del Espíritu Santo. Versículo 17. El mundo, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le puede ver. Mire, la primera bendición es el Espíritu de verdad. ¿Por qué es el Espíritu de verdad, hermanos? Porque hay espíritus. Hay una variedad de espíritus de mentira que no son de Dios. Pero este dice que es el Espíritu de verdad. Es tan de verdad, hermano, que solo funciona en las personas que practican la verdad. Si no, por eso es que usted ve una persona que ve como quiera y anda como quiere, pues ese espíritu no es el Espíritu de Dios. Es un espíritu falso. Pero este que mora en nosotros y que es Jesús mismo y que es el Consolador, es el Espíritu.
El mundo. Y cuando habla del mundo, no habla solamente de la gente de afuera, sino la vida mundana no puede percibir este Espíritu de Dios. Falta de entrega no puede percibir el Espíritu de Dios. El mundo no le puede recibir porque no le ve. Porque el mundo recibe lo que ve. Y hay un montón de cristianos, medios hermanos de Tomás. Tomás el incrédulo. Ah, si yo no veo, no creo. Dice, ya viste, es un montón. El corazón duro. Entonces el mundo es el único que no le puede ver, porque no le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ay, hermanos, ¿cuánto le conocen? Usted lo sabe. El Señor se activa. Paz. ¿Fallaste? Y no nos deja en paz. Está ahí y usted sabe quién es. Si no lo tuviéramos, la gente sigue mala y sigue cometiendo más cosas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen nada que les redarguya, pero nosotros le conocemos a Él. Por eso es que no volvemos, por eso es que nos arrepentimos. Dice, vosotros le conocéis, el mundo no le conoce, pero nosotros sí le conocemos. Por eso es que nos podemos abandonar en grandes proyectos, aunque no lo veamos. Pero es que nosotros le conocemos, no nos dejará, no nos va a soltar, aunque pase por el fuego, aunque pase por las aguas, aunque vayas por el valle de la sombra de la muerte, yo estaré contigo. Si usted le conoce, usted va seguro, no importa el reto, hermano. Por la gente que está temblando ahí para tomar compromisos con Dios. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo con mi trabajo? ¿Y cómo con mi familia? ¿Y cómo con mis hijos? Si el día que le conozca, usted se va a soltar en Dios. Y Dios va a hacer. Porque los proyectos en Dios, hermano, no es por mi fuerza, no es porque yo estoy bien, no es porque yo tengo un calendario ordenado, es porque le creo a Dios que me va a ayudar cuando más lo necesito. Dele fuerte esas palmas al Señor. Usted habla con un cristiano y le pide algo y dice, ay, no sé si voy a poder. Dígale, ¿conoces al Dios de lo invisible? Y dice, agárrate de Él. Él te prepara mejor la agenda. Pues nosotros, no, primero me voy a preparar. Y toda la vida ha sido desorganizado. ¿Quién te cree esa mentira? A ver, los organizados, levanten su agenda. Después se la reviso a ver si tiene todo el programa del año ahí. Si nunca, es mejor soltarnos en las manos de Dios. Es mejor confiar en Él y permanecer ahí creyendo que Dios hará. Porque si yo organizo y yo me meto bien acá, cuando yo inicio un proyecto y lo termine, ¿sabe? Porque yo soy organizado, porque yo soy ordenado, porque yo hago así, porque yo, y la gloria a Dios no está. Este Dios invisible se manifiesta para que los hombres le den gloria a Él. Emprendí este proyecto cuando no podía. Emprendí este proyecto cuando nadie creía. Yo le creía a Él. Y en cada situación Él estuvo. Él me ayudó. Él me ha llevado. He vencido. Él ha peleado por mí. A Él sea la gloria. Y eso evidencia de que el Dios invisible se hace visible. Usted ve cómo es. Si usted nunca se para ver para atrás y preguntarse cómo ha hecho para llegar ahí, quiere decir que Dios no ha estado involucrado en su vida. Porque ¿cómo ha hecho para llegar ahí? Cuando usted era inválido, era pobre, miserable. ¿Y cómo hemos hecho? Si como es invisible, basta creer. Moisés había perdido hasta la costumbre de hablar. La voz del príncipe. Usted ve la película de los 10 mandamientos y ¡pam, parán! El príncipe Moisés se presenta. Es el frente del mar rojo.
Las aguas del mar son... ¿Usted ha estado en la playa alguna vez? Y usted escucha, y ese mar se va a abrir porque usted le va a gritar fuerte, fuerte. Y entonces el príncipe ya no podía ni hablar. Dice, ¿qué tienes en tu mano? Extiende la mano. ¡Pah! Sin necesidad de hablar, de gritar, no vale la voz de mando, ni de comando, ni de nada. Ahí lo que vale es un corazón que confía en Dios y que Dios va a usar lo que tú tienes en tu mano, sea vara, sea tú tienes fe, Dios lo va a usar. Él extiende la mano, hermano, y las aguas se dividen. Se le acabó la bravura. Por eso es que al salir cantaban, ¿qué viste, Omar? ¿Qué oíste? ¿Qué es lo que vistes? ¿Viste a Moisés? ¿O viste al pueblo? ¿O viste los carros de Faraón? La orden del Todopoderoso. Que cuando un hombre que le cree levantó la mano, Dios dijo, ábrete. Y las aguas se dividieron. Y ellos pasaron en seco, tocando las paredes de cristalina, porque el agua se revolvía ahí. Y ellos pasaron. Y los egipcios también. Y cuando llegaron al centro, y aunque tratan la manera de borrarlo, han encontrado los carros sepultados en las profundidades de las aguas del Mar Rojo, donde los egipcios se ahogaron con sus caballos y sus... Ese es nuestro Dios poderoso. ¿Está dispuesto usted a sostenerse en Él? ¿Está dispuesto a cerrar sus ojos y a decir, Señor, yo voy a confiar en ti? Póngase de pie, por favor. Ese es nuestro Dios poderoso, hermano. Por eso es que no tenemos miedo. Este segundo año vamos para el frente, sosteniéndonos en este Dios invisible de nuestro corazón, que nos habla en el Espíritu y que le seguimos creyendo, porque Él está siempre con nosotros ahí. Versículo 20, 14-20, siempre de Juan. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Sabe lo que trajo esta persona del Espíritu Santo en nuestra vida? Está este Cristo visible espiritualmente en nuestro corazón. Una intimidad con Dios. Lo estuvimos hablando la vez pasada. Betel es la casa de la relación con nuestro Dios. Yo estoy en mi Padre. Esto habla de la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, evidentemente Trinidad, pero está relacionada con las tres manifestaciones de Dios. Y en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, en la persona del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es una relación íntima en la cual nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Porque nuestro Dios es real. Entonces se sostuvo todo atrás. Pablo dijo que no le importaba su carrera profesional. Había sido el mejor maestro en su tiempo en Israel. Celoso, era religioso de los mejores. Pero lo tiró todo atrás. Era un hombre conocedor de la ciencia, de muchas, de lo que es la ciencia y el conocimiento. Un hombre que sabía mucho. Pero todo dijo que lo dejó atrás, lo consideró como basura para extenderse hacia adelante, para tomar, dice, aquello por lo cual había sido tomado por Cristo Jesús. Dejando todo atrás y extendiéndose hacia adelante. Y decimos, tú estás con nosotros, Señor. No nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. Nunca nos has dejado, nunca nos has soltado. Hay un brazo poderoso que nos tiene sostenido ahí. Cuando paso por el fuego, Señor, tú haces posible que esas temperaturas bajen. Cuando paso por las aguas, tú haces posible que yo flote por el valle de la sombra de la muerte, donde hay, Señor, la muerte, donde me amenaza el enemigo, donde creo que los problemas, Señor, las enfermedades, las circunstancias, ahí me van a sepultar, ahí voy a terminar. Tu vara y tu callado nos siguen impulsando aliento, nos sigue dando tu Espíritu Santo, Señor, sigue dando la victoria. Váyale clamando con sus ojos cerrados y agárrese, diga, este nuevo año yo quiero aferrarme en este Dios